Estimados amigos y hermanos, paz de Cristo. Este es el ministro Lucas Elías, que una vez más está aquí con ustedes en este canal para compartirles este precioso mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar con ustedes un tema muy importante para toda la humanidad, no solamente para la iglesia, sino para toda la humanidad, ya que vamos a estar hablando de lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué la raza humana tiene que morir? En la Biblia existen dos tipos de muerte. Una es la muerte física y otra es la muerte espiritual. Lastimosamente y equivocadamente, la humanidad le tiene más miedo a la muerte física que a la muerte espiritual. Pero hoy yo les voy a enseñar a ustedes que la muerte física no es tan importante como lo es la muerte espiritual. Así que le invito a que pause el video y corra por su escritura, por su Biblia, porque vamos a estar analizando muchos textos de la Biblia. Y le prometo que este es un mensaje sumamente importante e interesantísimo. Vamos a profundizar mucho en la palabra de Dios y juntos vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Romanos capítulo 5, verso 12, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 nos dice: y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, en el verso 18 del capítulo 5, como por la transgresión, la palabra transgresión significa desobediencia. Así que como por la desobediencia de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que en el principio de la creación, o más bien dicho, en el principio de la existencia de la vida humana, de los seres humanos, no existía la muerte, ya que el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para la vida, para vivir. Y la Biblia nos muestra que en el principio los seres humanos vivíamos en la eternidad con Dios. Y esto es lo que estamos analizando. Entonces, ¿qué es lo que nos separó de Dios? Dios es la vida, y estar con Dios o tener a Dios de nuestro lado, tener el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, es tener la vida. Pero la Escritura nos está diciendo que como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado nos entra la muerte, y así la muerte pasa a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la muerte entonces? La muerte, número uno, vamos a hablar de la muerte espiritual. La muerte es la separación de Dios y el hombre. El hombre quedó separado de Dios. Cuando el hombre comete pecado, cuando el hombre desobedece a la palabra, al mandamiento de Dios, el hombre es expulsado del paraíso, es separado, es sacado fuera de la presencia de Dios.
Entonces la muerte es la separación del hombre y Dios, pero también la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Entonces el hombre en el principio de la creación murió 2 veces y todos los demás ya nacimos muertos. Ahora se los explico. En el principio, la muerte es la separación entre Dios y el hombre. La muerte ocurre en estas dos formas diferentes. Primero ocurre la muerte espiritual, y yo quiero que ustedes pongan mucha atención en esto. Primero ocurre la muerte espiritual. En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 17, Dios le da un mandamiento a Adán después de que Adán es creado. La Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo, lo hizo del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y luego dice la escritura que Dios plantó un huerto y ahí puso al hombre en ese huerto. Y Dios le da un mandamiento al hombre, le da un mandamiento a Adán. Y le dice Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí es donde aparece por primera vez la palabra muerte. Morirás. Muy temprano, el primer mandamiento que Dios le da al ser humano es no desobedecer a su palabra. ¿Cuál era el mandamiento? No comer de aquel fruto, no comer del fruto de aquel árbol, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Dice: no comerás, porque el día que comas vas a morir. Pero sabemos nosotros que más adelante, en el capítulo 3, verso 4, Eva tiene una conversación con Satanás, con la serpiente antigua. Y la serpiente le dice a Eva: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que tú comas serás igual a Dios. Entonces, obviamente la serpiente engaña a Eva y Eva reconoce su engaño. Pero ahí comienza el destino del ser humano. El ser humano, efectivamente, el hombre muere en ese tiempo, en ese momento. El hombre muere espiritualmente por la razón de que Dios lo expulsa del paraíso. Y a esto es lo que llamamos nosotros la muerte espiritual. No murió inmediatamente físicamente después de desobedecer a Dios. Y en esto pongamos mucho cuidado. No muere físicamente en el momento que come, no muere físicamente. El hombre no murió después de comer el árbol de aquel fruto, pero sí ocurre la muerte espiritual. Dice en Génesis 3, verso 22 al 24, y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano también, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Entonces, miramos aquí, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado.
Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida quedó dentro de aquel paraíso que Dios había hecho y que había dado, o donde había puesto al hombre para que lo labrase. Entonces, aquí es donde ocurre la primera muerte, la muerte espiritual. El hombre vivía en la eternidad con Dios. Pero después de que el hombre es expulsado de la presencia de Dios, el hombre sale de la presencia, sale de la eternidad y entra a una etapa que se le llama el tiempo. Sale de la eternidad y entra al tiempo. Es expulsado de la presencia de Dios y ahí comienza el ciclo de condensación. Ahí comienza a circular el tiempo y comienza el proceso de muerte de los seres humanos. Adán comienza a envejecer y cada día que va transcurriendo, Adán se va volviendo más viejo. Y nosotros podemos ver la cantidad de años que Adán vivió. 930 años creo, no estoy bien seguro, no recuerdo exactamente. Pero son alrededor de 930 años que Adán alcanzó a vivir. Así que el hombre comienza a envejecer, se empieza a deteriorar, porque ya no tenía la vida eterna, había sido expulsado de la presencia de Dios. Desde aquel día en que el hombre fue expulsado de la presencia de Dios, solamente unos cuantos hombres pudieron tener comunicación con Dios. Pero eso no los libró de la muerte física tampoco. Y esto lo vemos nosotros en el libro de los Romanos capítulo 5, en el versículo 13. Nos dice, pues antes de la ley de Moisés, la ley es Moisés, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Verso 15. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la desobediencia de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién había de venir? Dios mismo. Acuérdense que la Escritura dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, el cual es figura del que había de venir. Así que antes de Moisés había pecado en el mundo, pero hubo hombres como Enoc, que fue arrebatado, como Set, como Abel, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, que no desobedecieron a Dios como lo hizo Adán. Mas sin embargo, la Biblia nos dice que de todos modos murieron físicamente. Aquí ya estamos hablando de la muerte física, pero no de la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual significa no tener una vez más comunicación con Dios. Quedar incomunicado perpetuamente y eternamente, eso es muerte espiritual. Por eso dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué la muerte espiritual y la muerte física reina hasta la venida de Moisés? ¿Por qué razón? Pues
porque precisamente esto es lo que les estoy diciendo. Muerte es no tener comunicación con Dios, pero cuando llega el tiempo, Dios trae a Moisés aquella ley, aquella comunión con Dios. La palabra de Dios es la vida, es tener comunión con Dios. Y al entregarle los 10 mandamientos, le estaba entregando una vez más la posibilidad de la vida. No voy a penetrar tanto en eso porque me va a tomar mucho tiempo, pero aunque la ley no te da la vida eterna, sí te da una vida, te da una promesa de vida eterna. Y entras a esa promesa y estás en espera de que esa promesa se cumpla. Y ahora el alma del ser humano que tiene relación, tiene comunión con Dios, está en un lugar reservado por Dios, esperando a que se cumpla la resurrección, que aquella vida que quedó atrapada en una cápsula sea sacada otra vez a la luz. Bien, ahora les voy a explicar un poco más lo que es la muerte física y después regresaremos a la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte física? La muerte física, como ya les dije, es la separación del cuerpo y el alma. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre. El hombre es expulsado de la presencia de Dios, no vuelve a tener comunión con Dios, comunicación con Dios, y eso es estar muerto espiritualmente, separado de Dios, y eso significa la muerte, separación. La muerte tanto física como espiritual significa lo mismo, significa separación. Entonces, la muerte física es la separación del cuerpo y el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma, el soplo de vida que Dios depositó en nosotros, sale hacia afuera. Y este cuerpo se hace viejo y queda sepultado en la sepultura. Antes de que Cristo viniera, todos, tanto buenos como malos, íbamos hacia abajo. Ahora se los pruebo más al ratito. Íbamos hacia abajo. Pero abajo había 2 compartimientos. Por un lado estaba el infierno y por otro lado estaba el seno de Abraham, que es el paraíso. Entonces, la muerte física es la separación del cuerpo y el alma. Y quiero que abran su Biblia en Génesis capítulo 25, verso 8. Dice la escritura, hablando de Abraham, dice, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Quiero que pongan atención en estas 2 cosas. Primero, Abraham exhaló el espíritu, lo sacó, y murió Abraham, muerte física, pero no muerte espiritual, porque Abraham tuvo una comunicación con Dios, tuvo comunión con Dios. Así que el espíritu de Abraham sale, muere, el cuerpo se hace viejo, el cuerpo se deteriora, ¿verdad? Y el cuerpo y el alma sale. Entonces, una vez que el alma sale, el espíritu sale, dice la escritura, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Aquellos que obedecen a Dios, aquellos que tienen una relación con Dios, ¿verdad? Y esto se repite en el capítulo 25, verso 17, hablando de Ismael. Y dice la escritura, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló una vez más,
y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Una vez más vemos que el alma, el espíritu sale, porque el alma es espíritu, es un ser espiritual que tenemos dentro de este cascarón. Exhala el espíritu y es unido a su pueblo. ¿A dónde va? Al seno de Abraham. Volvemos a ver este caso. En el capítulo 35, verso 29, dice la escritura, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultó Esaú y Jacob, sus hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces, 3 veces existen 3 textos que nos dicen cómo el alma, el espíritu sale del cuerpo del hombre y va a un lugar reservado por Dios. Más adelante les explico a dónde va la persona que no tiene relación con Dios. Entonces, la muerte física comienza desde el momento de la concepción de la vida humana. La muerte física, la muerte del hombre, de los seres humanos, no comienza después de su nacimiento o cuando se termina la vida o cuando el hombre se hace viejo. No. ¿Por qué? Porque una persona puede morir en el vientre de la madre como puede morir después de su nacimiento o como puede morir hasta que cumpla los años que Dios le ha determinado que viva. Pero la muerte en realidad comienza desde el momento en que el hombre es engendrado en el vientre de la madre. ¿Cómo lo probamos esto? Con la Biblia. Si vemos nosotros el Salmo 51, verso 5, y no voy a leer muchos versículos, en realidad hay muchos versículos que prueban estas cosas que estoy diciendo, pero no quiero hacer este video tan extenso. Así que dice la escritura en el Salmo 51, verso 5, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué nos está diciendo esto? He aquí que en maldad he sido formado. Acuérdense que el libro de los Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Así que en maldad he sido formado y en pecado me concibió, concepción. El hombre, el niño, comienza su proceso de muerte desde su concepción. En el momento en que el hombre es concebido dentro del vientre de madre, comienza el proceso de muerte. ¿Por qué? Porque ya el niño o los seres humanos traemos el pecado integrado en la sangre, en los cromosomas. Ya nuestro cromosoma humano está infectado. Trae esa terrible infección que es la muerte, el deterioro, la separación tanto del cuerpo y el alma como la separación de el hombre y Dios. El hombre ya nace separado de Dios. Nos resta a nosotros con el tiempo tener una relación con Dios. Ahora, hablando de los hijos de los cristianos, dice la escritura que somos santos. Pues eso es otro tema, es otro punto. Yo sé que dentro de esto se destapan muchísimos puntos a tratar, pero hoy solamente estoy tratando el tema de lo que es la muerte. Quizás alguien tenga interrogantes, puede hacerme sus preguntas después de que yo termine este video. Y poco a poco voy a ir haciendo más videos. Así que, entonces, el niño tiene pecado antes de nacer, después de nacer. Claro, el niño ya nace con pecado. El niño ya nace en una condición de muerte. Ahora, ¿por qué Jesús dice entonces, dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Cómo está eso? Bueno, la escritura nos enseña que el niño nace con pecado, tiene pecado y nace con pecado, pero no es culpable de juicio.
por cuanto no tiene conocimiento de pecado, no tiene conciencia de pecado. Y al no tener conciencia de pecado, él no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y mientras él no sepa lo bueno y lo malo, él es un candidato al reino de los cielos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nosotros debemos devolvernos como niños. Ok, volvamos entonces a lo que es la muerte física. Una persona que muere sin haberse reconciliado con Dios sufre irremediablemente, irremisiblemente ambas muertes. De por sí ya nace el cristiano muerto, la persona, el ser humano muerto. De por sí ya nace el ser humano muerto, separado de Dios. Pero cuando el hombre muere, sea en su etapa del vientre, o sea después de salir del vientre, o sea después durante su vida, el hombre sufre aquella muerte, aquella separación entre el cuerpo y el alma. Entonces el hombre, una persona que muere sin haberse reconciliado con Dios, muere dos veces. Ya nace muerto, ya nace separado de Dios y se vuelve a separar su alma de su cuerpo. Y el destino de este hombre es un destino de tinieblas, un mundo de oscuridad, un mundo de dolor y sufrimiento. Esto para el hombre que no se reconcilia con Dios en esta vida. Entonces, la vida no termina después de que el hombre sale de este cascarón, de este cuerpo. No, porque el hombre es eterno, el alma es eterna, el alma no puede morir, el único que puede matar el cuerpo y el alma es Dios. Él es el único que puede matar el cuerpo y el alma, y la Biblia nos lo enseña. Entonces, el destino del ser humano que muere sin Dios, que muere sin tener relación, una comunión con Dios, va a un mundo de tinieblas, un mundo de oscuridad, un mundo de dolor y de sufrimiento. En otras palabras, va al infierno. ¿Cómo podemos probar esto? Con la Biblia. En el Salmo capítulo 6, verso 5, nos dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. Escuche bien lo que el salmista está revelando. En la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Lo que la Escritura nos está diciendo es que los muertos no vuelven a tener conciencia o conocimiento de la existencia de un Dios. Porque en la muerte no hay memoria de ti, no hay memoria. El hombre nunca más vuelve a saber si existe o existió un Dios. Porque la única forma de conocer a Dios es mientras estás viviendo en este planeta Tierra, en este mundo. En la muerte, cuando el hombre muere, ya no hay memoria de Dios, solamente una vida de miseria, una vida de sufrimiento y dolor. Salmo 88, versos 5 y verso 6 nos dice: abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que ya hacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. Ni siquiera Dios se acuerda ya de aquellos que ya están muertos y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. ¿Por qué arrebatados de tu mano? Porque los hombres estábamos en las manos de Dios en el principio, pero nosotros fuimos los que desobedecimos a Dios. Y es como si le hubiesen arrebatado a los seres humanos de la mano de Dios. Por esta razón Dios nos revela desde el Génesis que Él vendría a este mundo
a recuperar lo que es de él, a salvar lo que se había perdido, porque nadie puede arrebatarle de las manos de Dios nada. Así que el que quiera el obedecer a Dios, ese estará en sus manos. En el libro de Lucas, capítulo 16, verso 22, nos dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí volvemos una vez más. El destino del hombre. El hombre que no tiene comunión con Dios va al infierno. El hombre que tiene una relación con Dios en esta vida va al seno de Abraham. Ángeles vienen por él, por su alma, en el día de su muerte. Dice Lucas 16, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa es el destino del cristiano. Los hijos de Dios, cuando morimos, cuando nos separamos de este cuerpo, cuando el alma es separada de este cuerpo, porque recuerden que muerte significa separación y no dejar de existir, porque la raza humana, el ser humano nunca deja de existir, el alma nunca muere, el alma nunca deja de existir y el alma está viva, completamente viva y con razonamiento, esté en el infierno o esté en el seno de Abraham o en el paraíso, el alma tiene conciencia de lo que está haciendo. Yo sé que hay muchos por ahí que enseñan otras cosas. Que el Señor los reprenda. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y fíjense el destino del rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, en el Hades, en el infierno. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Yo sé que hay muchos textos más que prueban en la conciencia del alma. Miramos a Moisés y a Elías con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma tiene conciencia. En Apocalipsis miramos a las almas diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor, no nos haces justicia de los que moran en la tierra? Conciencia. Y aquí miramos nosotros al hombre rico que alzó sus ojos. Él estaba en un lugar más bajo. El infierno tenía en aquel tiempo, o tiene todavía, compartimientos. El sepulcro, no me voy a meter en eso. Pero estando más abajo, levantó su mirada y estando en tormentos, conciencia, estaba consciente, estando en tormentos, estaba siendo atormentado, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿En dónde estaba Lázaro? En el seno, en el paraíso, en el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, gritando, le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Dos cosas. El rico sabía quién era Lázaro y también sabía quién era Abraham. ¿Cómo sabía el rico que Abraham estaba ahí? Tenía conciencia del alma. Muchos pueden alegar que este texto o que esta narración, que solamente lo que quieran. No me voy a meter ahora en eso. Otro día
puedo debatir otros puntos. A lo que voy, que el rico estaba dando voces, clamando, lamentándose y pidiéndole a Abraham que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo porque él estaba en tormento. Este es el destino del hombre que muere espiritual y físicamente. Este hombre rico nunca tuvo comunión con Dios en vida. Tuvo la oportunidad, pero la desechó. Y su destino fue aquel lugar de tormento, de dolor y de sufrimiento. Y estando él ahí, si ustedes siguen leyendo, él clama para que envíe a un predicador a hablarle de la palabra de Dios a sus hermanos. Porque tenía 5 hermanos y él no quería que sus hermanos fueran a ese lugar donde él estaba, porque ese lugar era un lugar de tormento y él miraba que allá arriba había otro lugar donde había armonía, felicidad, paz, donde podías tener una vida mejor. Y él no quería que su familia fuera ahí. Entonces, este es el destino del hombre que muere sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. En el libro de los Corintios, capítulo 15, verso 55, nosotros vamos a mirar cómo Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo, después de que Dios vio todas las cosas que estaban sucediendo, Dios empieza desde Génesis a hacer promesas que un día vendría a rescatar a los seres humanos. Y Dios prometió venir y derrotar a la muerte y derrotar al diablo y vencerlo y rescatarnos a nosotros, a los que quieramos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo que entregó su vida en aquella cruz del Calvario. Dejó que la muerte lo atrapara para poder derrotar a la muerte. Y una vez que Él es llevado al sepulcro, una vez que Él experimentó la muerte física, dice el libro de los Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo tener atrapado en aquel sepulcro. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La Biblia nos muestra en Eclesiastés 3:11, dice que en el principio Dios todo lo hizo hermoso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El hombre nunca muere. El hombre tiene eternidad en el alma. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no puede entender qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Mas, sin embargo, hay una eternidad dentro de nosotros. El hombre tiene conciencia de la eternidad. El hombre en el fondo de su corazón sabe que existe la eternidad. Por esta razón, los seres humanos anhelan vivir más tiempo en este mundo. Y es cierto que la tecnología ha avanzado y que por medio de la tecnología y la ciencia médica, el hombre ha logrado aumentar los días de vida de algunos seres humanos. Pero nunca va a poder el hombre vivir eternamente sin comunión con Dios. Aunque la mentira del diablo sigue siendo la misma: no moriréis. Por esta razón, los que desobedecen a Dios siguen buscando la forma de seguir viviendo en este mundo. Pero la única forma de vivir
es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Hebreos capítulo 2, verso 14 nos dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por cuanto los hijos, la creación de Dios, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Ahora, los hijos somos nosotros, los que somos nacidos de la palabra, no los que nacen muertos, alejados de Dios. Yo sé que este es otro punto interesante, que otro día voy a tratar también. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, también Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dios tuvo que venir en condición de hombre, en condición de carne. Participó, se hizo carne para destruir por medio de la muerte. Solamente convirtiéndose en hombre, Él podía venir a este mundo y morir, porque los únicos que mueren son los hombres. Los hombres se separan su alma del cuerpo. Y Cristo murió como ser humano, como hombre murió. Por medio de la muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y en 1 Corintios 15:55 vemos a nuestro Señor Jesucristo que nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Vemos que nuestro Señor Jesucristo resucita y se levanta con poder y con gloria, diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, la muerte no lo pudo retener, la muerte no lo pudo vencer, porque la vida venía a este mundo. El verbo que se hizo carne, el verbo que le dio vida al ser humano, la vida que quedó atrapada en el principio, venía a este mundo. La vida que el creador de la vida, no la vida, que Dios nunca quedó atrapado. Él es el creador de la vida. El creador de la vida vino a este mundo. Y el creador de la vida sacó a la luz la vida que había quedado atrapada. Entonces, por esta razón nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y vemos una vez más a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 18, ya como el Dios Todopoderoso, diciendo, por testimonio de Juan, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oh, Señor, veamos esto una vez más. Dios le dice a Juan, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, como quien dice, o como lo dice después, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es el Dios de la vida. Él nunca puede morir. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estuve muerto, pero estoy vivo. Y ahora que vivo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y Él es el que le da vida a todo aquel que lo recibe como su Señor y Salvador. Estimado amigo, tú que no has conocido
la palabra de Dios. Tú que no has tenido la oportunidad de acercarte a Cristo, déjame decirte que solo a través de Jesús puedes escapar a la sentencia de muerte. Solo a través de Jesús puedes volver a vivir una vez más. Acuérdate que el hombre nace ya separado de Dios. Solo a través de Cristo puedes escapar de vivir separado de Dios eternamente. Cristo es el único, Él es el verbo de vida, Él es la vida que se manifestó y que si tú la recibes, Él puede darte vida eterna. Vida eterna significa volver a tener comunión con Dios, volver a tener una relación, una comunicación con Dios. El hombre vivía con Dios, platicaba con Dios, pero el hombre fue expulsado de la presencia de Dios, separado de Dios. Pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, una vez más el hombre puede volver a tener una comunicación con Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios, la vida eterna, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy, hermano, amigo, estimado, visita, persona que estás nueva en este canal, yo te invito a reflexionar, te invito a que medites en este mensaje, que repases estas escrituras y que abras tu corazón. Porque una vez más tienes la oportunidad de acercarte a Dios. Si naciste separado de Dios o te has alejado de Dios, mientras tengas vida, tienes esperanza. Porque el destino del alma sin Cristo es un destino de sufrimiento y dolor, donde el hombre que no se arrepiente, que sigue viviendo separado de Dios, que sigue viviendo alejado de Dios, va a un mundo de sufrimiento y dolor. Primera de Corintios 15:21 nos dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, volverán a vivir. Resucitarán. Efesios 2 del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, a mí me dio vida, porque yo nací muerto, alejado, separado de Dios. Pero Él me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Yo en otro tiempo anduve separado de Dios, viviendo en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean lo que dice la Escritura, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, rebeldes, peleoneros, groseros, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ahora nosotros somos salvos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Isaías 53, verso 4 al 6 nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quieres escapar a la sentencia de muerte? Pedro nos abre la puerta. Nos dice el apóstol Pedro, Hechos 2:38 al 42, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Arrepiéntete y bautízate para que puedas escapar de aquella sentencia de muerte, porque para ti también es la promesa, para tus hijos, para tu familia y para todos aquellos que Dios, nuestro Dios, llamare. ¿Te sientes lejos? Hoy la palabra de Dios ha llegado a tus oídos. Hoy tienes la oportunidad de volver a vivir eternamente. Vivir es tener comunión con Dios una vez más. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Se despide de ustedes el ministro Lucas Elías, deseándoles que pronto vengas al camino de Dios. Yo estaré orando por ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.